Ok, vamos a resolver este ejercicio número 1. Me dice que tengo que obtener la derivada de la función y igual a e a la 1 menos 2x. Vamos a utilizar esta fórmula que tengo marcada aquí arriba a la derecha. ¿Sale? Entonces para eso la voy a reescribir. Me dice que la derivada con respecto a x de e a la v es igual a la misma e a la v por la derivada de v con respecto a x, ¿sale? Entonces tenemos una v en la fórmula que que no tenemos en la función original. Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero tenemos que definir cuál de ellos va a ser v, ¿sale? Entonces decimos que v es igual a 1 menos 2x, que es justamente la potencia de e que observamos en la fórmula, ¿sale? Entonces, con esto podemos reescribir, bueno, no reescribir, podemos empezar a derivar, ¿sale? Si ya tenemos esto, entonces e a la v, de hecho, ya la tenemos. Entonces, lo único que tenemos como incógnita es exactamente la derivada de v con respecto a x, ¿sale? Entonces, vamos a derivarla. La derivada de v con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de lo siguiente, de 1 menos 2x. Y esto es igual a la derivada de 1, la derivada de una constante 0, luego menos la derivada de 2x, pues lo voy a hacer por aquí arriba, la derivada con respecto a x de 2x, así solito, es, acuérdense como vimos en las clases, es, si yo tengo, por ejemplo, aquí una potencia 1, entonces lo que hago es multiplicar la potencia por el coeficiente, es decir, 2 por 1 es 2, ¿sale? Y a la x con su exponente 1 le resto también 1. Por lo tanto es 2 a la x a la 0, pero todo número elevado a la 0 es 1. Entonces podemos decir que la derivada es 2 por 1, que también se puede escribir simplemente como 2. Entonces ya la tenemos aquí, es menos 2. Por lo tanto, 0 menos 2 es solamente menos 2. Entonces aquí abajo la voy a escribir ya en la fórmula de arriba, la derivada con respecto a x de e a la v es igual a e a la v por la derivada de v con respecto a x, que la acabamos de calcular aquí arribita, que es menos 2. Y esto se puede reacomodar como menos 2 por e a la v, pero también sabemos aquí arriba, que v es igual a 1 menos 2x. Entonces simplemente sustituimos y decimos ya que la derivada de y con respecto a x, que es justamente lo que nos piden, la derivada de y con respecto a x es e, perdón, menos 2 por e y a la v, que es 1 menos 2x. Y este es el resultado final. Vámonos con la solución del problema 2. Me dice que y es igual a x cuadrada más coseno de x más e a la x. Entonces, hay una propiedad que me dice que si tú quieres derivar una función con respecto a x, en este caso y, puedes separar las derivadas. Derivar con respecto a x el primer término, que es x cuadrada, sumando la siguiente derivada con respecto a x, que es coseno de x, más la derivada con respecto a x de e a la x. Ajá. Entonces, pues ya sabemos de y en dx es igual, la derivada de x cuadrada es simplemente 2x, este ya la hemos hecho varias veces. Por fórmula, aquí tenemos la primera fórmula, la derivada del coseno de x o coseno de b, aquí lo tenemos con v, pero como es un término simple, la derivada de coseno de x es menos seno de x. Le pongo aquí este paréntesis
porque quiero respetar este signo más que tengo aquí a la izquierda. Luego voy a derivar e a la x, pero e a la x aquí lo tengo en la otra formulita. Es e a la v por la derivada de b. La derivada de b en este caso, bueno, v sería igual a x. En este caso v sería igual a x. Estoy hablando de esta formulita de acá nada más, ¿vale? Entonces, la derivada de b con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de x, y esa es 1, ¿sale? Entonces, yo pongo e a la x por 1, que es la derivada de la potencia, ¿sale? Así se deriva esta. Y entonces ya nada más simplifico 2x, luego más por menos menos, seno de x más e a la x por 1, que sigue siendo e a la x. Y este de aquí es mi resultado final. Vámonos con la solución del problema 3. Me dice que la función es y igual a e a la tangente de 2x. Entonces la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de e a la tangente de 2x, ¿sale? Y esta fórmula que tengo aquí arribita, que voy a poner en esta flechita, me dice que la derivada de e a la potencia v es igual a e a la potencia v por la derivada de la potencia, ¿sale? Entonces ya para no confundir más, no voy a hacer un cambio de variable aquí, simplemente voy a reescribir lo que me dice la fórmula. Es, repite lo mismo que te está diciendo la fórmula, pero multiplícalo por la derivada de la potencia, la derivada con respecto a x de la potencia de la tangente de 2x, ¿sale? Entonces, aquí sí voy a hacer una división en la pantalla y voy a hacer la derivada, voy a cerrar este paréntesis y voy a hacer la derivada de la potencia. Entonces, la derivada con respecto a x de la potencia, que es tangente de 2x, me dice que para una función trigonométrica, en este caso la tangente, la derivada es la secante cuadrada por el argumento es 2x, ¿ah? Por la derivada del argumento. Entonces, para no hacer ningún cambio de variable, entonces voy a escribir la derivada de la tangente es la secante cuadrada del mismo argumento por la derivada del argumento, por la derivada del argumento, la derivada de 2x, ¿sale? Entonces, reescribiendo aquí abajo, secante, secante, un segundito, reescribiendo secante cuadrada del argumento, o sea, 2x por la derivada del argumento. La derivada de 2x ya habíamos dicho que es 2 porque es 2 por 1, que es su potencia, y luego al 1 de potencia le restamos 1, entonces te quedaría x a la 0 y cualquier número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, esta derivada de 2x es simplemente 2, es de los más fáciles que hay. Y la puedo reescribir como 2 veces la secante cuadrada de 2x. Entonces ya tengo todo, ya simplemente reescribo el resultado acá. E a la tangente de 2x multiplicado por la derivada de la tangente de 2x, que es 2 secante cuadrada de 2x. Y lo puedo reescribir para que se vea un poco más bonito. El 2, como son factores, los puedo ordenar como yo quiera. No hay ningún signo de suma o resta intermedio. Entonces 2 voy a decir que la secante cuadrada de 2x por e a la tangente de 2x. Y este de aquí es mi resultado final. Ok, pasemos a la solución del problema número 4, que me dice, si y es igual a e a la x más e a la menos x, todo eso dividido entre 2, ¿cuál es la derivada? Ok, vamos a hacernos las cosas simples. La derivada con respecto a x de y es igual a la derivada con respecto a x de todo esto. De todo esto más e a la menos x entre 2. Sale. Aquí podremos utilizar una forma compleja de un cociente, pero para simplificar las cosas y que esto salga muy rápido,
voy a sacar ese 1/2 como una constante utilizando la propiedad de las derivadas, donde podría sacar yo las constantes de las derivadas, siempre y cuando estuvieran multiplicando, ¿no? Bueno, en este caso está dividiendo, pero es como multiplicarlo por 1/2, ¿sale? Entonces me queda derivada con respecto a x de e a la x más e a la menos x, ¿sale? Y entonces estas derivadas ya están bastante fáciles. Ahora, utilizando la otra propiedad que me dice que puedo separar esas derivadas porque están en una suma algebraica, entonces sería la derivada de e a la x más la derivada con respecto a x de e a la menos x. Y entonces, para la primera derivada no hay ningún problema. Ya, ya casi a estas alturas deberíamos habernos dado cuenta que la derivada de e a la x es e a la x también, ¿sale? Entonces, esa de hecho es una que conviene aprenderse así tal cual. La derivada de e a la x es e a la x, no cambia absolutamente nada, ¿sale? Pero voy a separar por acá para hacer la derivada de a la menos x, que también está muy fácil, pero el signo negativo me está haciendo un poco de ruido. La derivada de con respecto a x de e a la menos x, entonces la fórmula me dice que es e a la menos x tal cual, así, porque como la estoy viendo aquí arribita, multiplicada por la derivada de la potencia, la derivada de menos x. Ajá. Entonces, pues también está muy fácil. La verdad es que es e a la menos x multiplicado la derivada de menos x. Si la derivada de x es 1, pues la derivada, este signo lo podría simplemente sacar acá, que sería como un menos 1 por acá afuera. Entonces, este. Y si la derivada con respecto a x de x es 1, entonces pues aquí simplemente es menos 1. Entonces es menos e a la menos x. Ajá. Entonces aquí lo sustituyo menos e a la menos x. Ok, y reacomodando otra vez, puedo escribir esto como e a la x menos e a la menos x entre 2. Y con esto tengo mi resultado. Muy bien, vamos con la solución del problema número 5. Me dice que necesito derivar la función y igual al logaritmo de 4x menos 3. Y yo tengo esta fórmula aquí a la derecha que me dice que la derivada del logaritmo de algo es igual a 1 sobre ese algo por la derivada de ese algo, ¿sale? Es decir, yo incluso podría pintar esto de la manera más fácil que se me ocurre. Es decir, que la derivada del logaritmo de b es igual a b' sobre b, donde b' es justamente la derivada de b. Ahora, vamos a hacerlo por partes, porque esto está, la verdad, muy fácil. Si v es igual a lo que está adelante del logaritmo, que es 4x menos 3, entonces b', que es también, voy a reescribir aquí la derivada de v con respecto a x, b' es la derivada de 4x menos 3. Y eso, pues está bien fácil. La derivada de 4x es 4 y la derivada de menos 3 es 0. Por lo tanto, b' es 4, ¿sale? Entonces, pues ya lo podemos sustituir. Sí, si me dicen que es simplemente la derivada con respecto a x del logaritmo natural de v es igual a v' entre v, pues ya simplemente sustituyo. ¿Cuál es v'? Es 4 y v es 4x menos 3. Listo. Y esto que tengo de aquí ya es mi resultado final, así de fácil. Vamos con la solución del problema 6, que también está muy fácil. Me dice, si y es igual a 9 veces el logaritmo natural de x cuadrada menos 4, y yo tengo esta formulita de acá, como lo hicimos en el problema anterior, entonces pues está bien fácil. La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de 9 por el logaritmo natural
por el logaritmo natural de x cuadrada menos 4. ¿Sale? Este lleva otro paréntesis aquí. Ok, el 9 como está multiplicando lo puedo sacar de la derivada. ¿Sale? Y entonces tengo la derivada con respecto a x, todo esto es una multiplicación, de logaritmo natural de x cuadrada menos 4. Pero como me dice la fórmula, si b, si, bueno, si v es igual a x cuadrada menos 4, b', que es la derivada de eso, simplemente es 2x, la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de menos 4 es 0. Y la fórmula entonces me dice, voy a escribir este 9, me dice que es solamente v', que es, como vemos aquí, v' es 2x entre v, que es lo que está aquí. Entonces es x cuadrada menos 4. Y ya, simplemente voy a multiplicar, puede ser 18x, porque 9 por 2 es 18, entre x cuadrada menos 4. Y entonces lo que tengo aquí justamente ya es mi resultado final. Vamos con la solución del problema 7, que es muy sencillo también. Tengo que y es igual al logaritmo natural de e a la x. Y ya hemos aplicado un par de veces anteriores esta formulita. Entonces, si v es igual a e a la x, la derivada de v, que se expresa como como v', perdón, es también e a la x, como también hemos visto en ocasiones anteriores, ¿vale? Esta es una particularidad, que e a la x, su derivada es ella misma, ¿ok? Listo, entonces pues ya nada más tengo que sustituir si la derivada con respecto a x del logaritmo natural de v es igual a v' sobre v, esto es igual a v', como vemos, es e a la x, y abajo v, que es también es e a la x, por lo tanto la derivada es 1. Este es el resultado final, pero hay que notar que efectivamente, de hecho, así como para la suma su operación es inversa es la resta, para la multiplicación su operación inversa es la división, y para la potencia su operación inversa es la raíz cuadrada, para el logaritmo natural su inversa es, para el logaritmo natural de x o de lo que quieras, su inversa es e a la x. Entonces por eso es que justamente esto me da 1.